En Pasión por los Libros hoy nos centramos en un espacio conocido por todos los ciudadrealeños y allegados y quien haya visitado alguna vez Ciudad Real, como es nuestra querida por la mayoría de nosotros Plaza Mayor. Quizá no se conoce o no se ha documentado suficiente sobre ella y creo que era el momento para que el arquitecto y escritor José Rivero, que lo tenemos aquí ahora mismo sentado con nosotros, ilustró, documentó y explica en este libro que tenemos el privilegio de poder entrevistar y que nos cuente un poco esos entresijos. Como decíamos al principio, José, este libro no había un documento que explicara pormenorizadamente los detalles y la historia de esta Plaza Mayor. No, un documento unitario no existe. Referencias en textos clásicos, que es lo que yo he hecho en parte, es decir, leer, revisar, desde el José Díaz, que es un libro del 18, Delgado y Marchán, los clásicos más próximos, Portuondo, Félix Pillet, es decir, hablan de la plaza, pero dentro de un contexto pues, de la ciudad, de las murallas, y yo pensaba que efectivamente había que cerrar esa asignatura pendiente, es decir, acordando un poco una serie de lecturas transversales y de lecturas a contrapelo. Ojo, es decir, que yo no voy a favor de la corriente historiográfica, sino que trato de cuestionarla. Es decir, no sé si el lector que se entregue al libro percibirá ese tipo de cosas. El sobretítulo de permanencia y transformación, hablamos que parecen un poco contrapuestos, pero tiene un sentido. Sí, tiene un sentido en función de que ya en el primer intento de aproximación que hice en compañía de un compañero, también arquitecto, Alejandro Moyano, en el año 81 en la revista Almud, versaba sobre transformaciones de un espacio público. Es decir, era más, por lo tanto, el subrayar las transformaciones operadas, que al final, como digo, en el libro son transformaciones epidérmicas, son transformaciones de pura escenografía, porque lo más radical, que es la parcela catastral, pues ha permanecido prácticamente inalterada. Mientras que lo que ha permanecido tan inalterado como las parcelas catastrales es el vacío. Desde el concepto de plaza, como lo define Antonio Bonet Correa, es decir, del cubo de aire cerrado, yo pensaba que justamente el elemento que había permanecido inalterado era ese vacío central frente a las mutaciones de las planimetrías y de las altimetrías que eran un juego escenográfico. Y entonces por eso es la contraposición de la permanencia de la transformación, porque la creencia es que la plaza ha sido objeto de reformas, modificaciones que al final han alterado poco el concepto de espacio cerrado. Ese puede ser una premisa que se tenía y que aquí de alguna manera desmientes o documentas. No sé si se tenía o no se tenía, habrá que ver y entender. Yo creo que la gente es consciente, por lo menos las transformaciones en los últimos años, sobre todo de los años 70 del siglo pasado, es decir, con la alteración del ayuntamiento de Barasoria, la introducción del de Higueras, y es lo que la gente percibe, pero un poco más allá yo creo que no llega a captar lo que ocurre. Yo lo que pretendo, aparte de ese análisis específico y pormenorizado de la plaza, es poner en valor ese espacio con el recinto amurallado y con las vicisitudes fundacionales de la ciudad. Como dices en el libro, se funda en el 1255 por Alfonso X el Sabio. ¿Qué queda de aquella Plaza Mayor? Bueno, la plaza, como se define en cualquier libro de historia del urbanismo medieval, era una encrucijada de caminos, es decir, que no era un espacio específico cualificado. Incluso hay un autor local que llegó a ser cronista como Julián Alonso, en un artículo que lo comento, que viene a decir que Ciudad Real nunca tuvo plaza. Dice, bueno, eso es lo que dice. Hay muchas peculiaridades porque la plaza, incluso desde planteamientos medievales, se vincula siempre con la proximidad de la iglesia, que esto Villegas lo subraya. Es decir, el caso de la plaza de Ciudad Real es una anomalía porque las plazas mayores, si tú reconoces o tienes memoria, prácticamente aparecen todas en presencia del templo, como el otro equilibrio de los dos poderes, el poder temporal del civil, el poder intemporal de la iglesia.
estoy acordando ahora, Villanueva de los Infantes, San Carlos del Bayo, se estructuran siempre en ese espacio con la presencia del templo. Ciudad Real en ese sentido es una excepción, es decir, se hace de cara o, por decirlo, por oposición a los planteamientos. Claro, cuando se funda la ciudad solo existe un rudimento de templo sobre lo que hoy es la catedral, pero bueno, se podía haber optado por otros caminos, igual que se podían haber optado por otros caminos en la ordenación del perímetro completo de la cerca, que es lo que yo cuestiono y batallo y critico al rey fundador. Eso es lo que ahí quería preguntar, sí. que al tener tanta documentación y ver tanto, ¿qué te llama la atención o qué se ve? Pues me llama la atención primero la torpeza, que no la he captado yo, hay más gente que también la capta, desde López Camarena, que es el actual cronista, a Paco Pavón, escribiendo sobre Ciudad Real. Es decir, el enclave, ya sabes que se debate, la decadencia de Alarcos y la decisión de contrarrestar el poder de las órdenes militares. Quiero fundar una ciudad, voy a fundar una ciudad sobre un poblachón existente que era el Pozuelo de Don Gil. Y entonces, bueno, pues se produce toda la mitología de esa literatura fundacional que existe, donde más o menos nos dan a entender que el mismo rey Alfonso X guiaba una yunta de bueyes, trazó la cerca por donde se iría la muralla, es decir, un cuento de hadas. Es decir, cuando realmente en esos momentos el urbanismo medieval está regido por dos principios organizativos, los oppidum y los castros. Los castros son herederos de la planificación romana de los campamentos, que son estructuras geométricas trazadas a cuerda, donde hay una disposición comprensible, cosa que aquí tú ves un plano, el más antiguo que puedas consultar del siglo XIX, porque planimetrías anteriores no tenemos, y realmente todo está fuera de lugar y está todo desordenado. Es decir, lo que prevalece, por lo tanto, es una intersección de las vías que concurren en ese punto, y en esa confluencia, en el punto central, en ese nodo, es donde se aloja el espacio de la plaza, pero no con una voluntad específica. Entonces yo la crítica que hago es que Alfonso X conocía, porque lo demuestra en textos suyos, en las partidas, es decir, los rudimentos que se estaban planteando. Incluso él, cuando asiste al asedio de Sevilla con su padre Fernando III, describe el campamento, y el campamento ya tiene una estructura pues casi de ciudad romana, de cardo, de cúmano, de manzanas rectangulares. Y otro dato que se aporta, incluso se pone planimetría, es la otra Villa Real, la de Castellón, que funda Jaime I, es justamente un recinto organizado con la plaza en el centro, con una muralla rectangular, 4 puertas en los ejes. Y claro, Ciudad Real en ese sentido es formalmente un caos, desde el principio. Quizá porque no le prestó la atención suficiente. No, pero si lo raro, bueno, pues yo puedo entender muchas cosas. Hablan también del mal carácter que tenía, de un cáncer que tuvo en el maxilar, no sé qué, sino toda la geografía de toda la literatura que sobre la ciudad ha venido después, diciendo el rey estuvo movido por los astros y con su gran magisterio trazó la elipse perfecta. Ni hay elipse perfecta, ni hay óvalo perfecto, ni hay almendra. Es decir, tú silueteas el entorno de la ciudad. Manolo López Camarena hablaba de la pera, no sé por qué la combinaba con la gran pera de Nueva York. Y realmente yo creo que es un gesto que está desasistido de interés y de voluntad. Por mucha interpretación positiva que se haya producido a posteriori, eso no modifica el vacío de los datos fundacionales. El libro podemos decir que es abierto a todos los públicos, a lo mejor especializado para la arquitectura. No, los requisitos de esta colección, desde el principio me decía José Luis Sobrino, es decir, que es una colección de ensayo, incluso se cuestionó porque yo puse notas, y dice, no, es que esta colección va sin notas. Al final, bueno, redujimos las notas. Algunas notas son muy necesarias porque explican perfectamente lo que está pasando, lo que está ocurriendo. No son notas de recarga académica, es decir, que el libro es accesible. Yo creo que se lee bien, es decir, que con independencia de que haya ideas que probablemente requieran una meditación distinta. Por ejemplo, yo contrapongo cuestiones, utilizo como método analítico la contraposición, por ejemplo, topos-logos, es decir, lo hago para establecer una dicotomía entre el topo como realidad física de un territorio y el logos como idea superior de una ordenación planificada. En el caso de la ciudad, el logos sería el documento planimétrico necesario para acometer esa realidad, y el topos es, pues bueno, lo que se encuentra, lo que yo defiendo aquí de los dos altozanos, de algunos bajonazos del terreno que van hacia la mina del Guadiana y ese tipo de cosas.
Y entonces, utilizando ese par de secuencias, topos, logos, que ya la había utilizado en trabajos anteriores, trato de proyectar luz donde creo que hay que proyectarla, de la misma manera que hablo de una transformación significativa entre lo que yo digo, la materialidad de la plaza en principio era fundamentalmente construida en madera, es decir, había poca madera, pero la madera había menos piedra, podríamos decir. Y entonces el orden leñoso, como yo digo, por similitud a los órdenes clásicos, propicia determinadas actuaciones que en la zona son muy frecuentes, en Almagro, en Infantes. El poste de madera y la carrera de madera puede tener un basamento de piedra, pero básicamente la piedra no existe. Y son ordenaciones de plazas que van en ese camino, hasta que el incendio de la plaza de Valladolid en el siglo XVI motiva que Felipe II dictamine o establezca unas condiciones para la renovación, y viene a decir, también lo cito, creo que es de algún libro de los tratadistas medievales: menos piedra quiero en la plaza y más regularidad. Lo que te daba a entender que incluso la plaza quemada de Valladolid, otras plazas, pues estaban construidas fundamentalmente por madera. Estoy hablando de Peñafiel, estoy hablando de la Castilla la Vieja, pero también de la nuestra, de la nueva, y evidentemente sin regularidad. Es decir, cada uno organizaba aquello, y la unificación de ese espacio ya es un concepto filipino de Felipe II, pero sobre todo un concepto que está más ligado al Renacimiento, salvando las realidades que te decía de esa tratadística anterior de la castramentación. Con toda la documentación que has tenido que recopilar para ilustrar y dar luz a este libro, lo que vemos, o lo que te pregunto, es que la Plaza Mayor, a pesar de esta singularidad que le falta al templo, como la mayoría que conocemos, sí que ha cumplido las funciones que cumplen todas las plazas mayores en todos los lugares desde que se creara en 1255. Bueno, ahí sí hay que transformarse. La plaza pues, ha sido un recinto de todo, de ajusticiamientos, de corridas de toros, de celebraciones religiosas, y eso pues efectivamente en la feria se celebraba ahí, el mercado, hasta que por desarrollo, condiciones higiénicas, se van produciendo esas modificaciones. Ahora mismo quedan, pues no sé, las ferias estas que hacen, yo creo que eso es un remedio banalizado de ese pasado. Es decir, que la plaza además tiene un problema, es decir, que es que la plaza ahora mismo, con la construcción del aparcamiento subterráneo, ya condiciona cualquier solución que se pueda optar, ¿no? Es decir, que no es una plaza ni medieval, no es una plaza renacentista, tampoco es barroca, no es las plazas salones del XIX, es decir, es un batiburrillo, es un bric-a-brac, como dicen los franceses, de difícil digestión, y luego acompañado por esa confusión de la escenografía perimetral. Es un espacio fallido. Sí, José Rivero, como arquitecto, llega a Ciudad Real, a la Plaza Mayor, y no ha ido nunca. ¿Qué se fijaría? ¿O qué? Hombre, llama la atención por el tamaño, la pieza de higueras, pero no deja de ser un anacoluto, como se dice en el lenguaje. Está fuera de lugar, está fuera de escala. Aquello fue una cacicada en toda regla, que se verificó contra la voluntad de un montón de gente, pese a que en aquellos momentos no había libertades para manifestarse. Hubo mucha reacción, pero no dejó de ser una imposición en donde jugó un papel importante una figura que aquí es muy querida, pero a mí eso me da igual, y tan querida como criticada, que fue López Villaseñor, el pintor nativo de aquí, que tiene museo propio, pero que fue el valedor fundamental de la actuación de Fernando Higueras. Y mire usted, el ayuntamiento existente no estaba tan mal. Lo que pasa es que se dieron una serie de circunstancias, un alcalde timorato, un hijo adoptivo ilustre que le dan la condecoración y quiere vender una idea talentosa, un arquitecto que es buen arquitecto, Fernando Higueras. Lo que pasa es que Fernando Higueras pues, comete errores como todo el mundo. Y hay una entrevista que yo recupero que él da a entender ciertos episodios oscuros. Yo creo que la solución del momento, pero claro, ya es lamentarnos, ya son distopías, habría sido rehabilitar el ayuntamiento de Cirilo Vara, porque Fernando Higueras, su arquitectura, respira exenta. Es decir, el Centro de Restauraciones, la Corona de Espinas, como ejemplo, o el Ayuntamiento de Bruselas, del cual viene el de Ciudad Real, son edificios exentos. Es decir, que Fernando Higueras podía haber hecho su ayuntamiento capitalino en los jardines del Torreón del Alcázar, una pieza exenta,
para contemplación de los viandantes, y hubiera dejado tranquilo la quietud de la plaza capitalina, que bueno, Lope Villaseñor decía unas tonterías absolutas sobre esta cuestión. Pues mi conclusión, José, es que en este libro hay mucho más que arquitectura, hay historia, hay mucho ámbito social y que muchas curiosidades. Y debate, porque yo creo que es que la gente no puede dormirse en cuestiones públicas que afectan a todos, ni confiar en los que nos rigen, porque muchas veces serán rectores pero pueden equivocarse. Pues yo creo que tenemos motivos suficientes para echarle un vistazo, para leer este libro y tenerlo sobre mesa, sobre todo por tener un documento de Ciudad Real. También, pero vamos, sobre todo para sembrar la inquietud y animar al debate. Pues muchísimas gracias. A ti.